El Ministerio Internacional, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, tiene el agrado de presentar al destacado expositor de la palabra, Pastor Johnny Beleño, con un mensaje que marcará tu vida en un antes y un después. Con ustedes, el Pastor Johnny Beleño. Y sé que le va a bendecir grandemente. Quiero que busque su Biblia, capítulo 3 del libro de Génesis, versículo 17. Yo le coloqué como título al tema de esta noche: ¿en dónde estás edificando? Una pregunta. Espero que en el transcurso de este mensaje usted pueda sacar sus propias conclusiones y saber realmente en dónde usted está edificando. Quiero que vaya conmigo a Génesis ahora, capítulo 3. Versículo 17 dice así la palabra de Dios: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Todos conocemos la historia. El hombre peca, cae en transgresión y inmediatamente ocurre una separación entre el hombre y Dios. El hombre sale de la presencia de Dios, inmediatamente cae en un estado de muerte espiritual, porque toda persona que está separada de la fuente de vida, que es el Señor, está muerto aunque tenga respiración, ¿cierto? Está muerto, porque está separado, está desconectado de la fuente de la vida. El hombre cayó en un estado de muerte. Y aparte de eso, Dios tomó una decisión, hizo una reunión en el cielo. Y esto le choca a los solo Jesús, porque cuando hizo la reunión habló en plural y dijo, varias veces habló en plural, ya realmente habló en plural 2 veces, dijo hagamos al hombre, pero en este caso dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, plural, sabiendo el bien y el mal, saquémoslo, plural, del huerto del Edén. No se extienda su mano ahora y tome del árbol de la vida, coma y vivirá para siempre. El hombre estaba en un estado de muerte espiritual, así que a Dios no le convenía que este hombre, aparte de que estaba en un estado de pecado, este pecado se hiciera eterno en el hombre, y eso era lo que el diablo estaba buscando. Porque aunque el diablo pecó en la eternidad, el pecado no es eterno, porque Santiago dice que el Dios sujetó el pecado a la muerte, porque el pecado da luz a la muerte. Pero el diablo quería que a través de Adán esto sucediera, hacer eterno el pecado, porque en medio del huerto había un árbol llamado el árbol de la vida. No solamente estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, también estaba el árbol de la vida. Y creo sinceramente que el hombre comía del árbol de la vida. Así que cuando el hombre peca, lo que Dios inmediatamente hace es cuidar el árbol de la vida. Porque en una condición de pecado, ser eterno, eso sería fatal. Tendría Dios mismo que en la condición de Dios venir a morir, y es imposible, porque la naturaleza de Dios es la eternidad. Así que era imposible entonces pagar el rescate por el pecado del hombre. Por eso es que el diablo, no se puede pagar un precio de sangre por el diablo, porque el diablo no pecó en el tiempo, pecó en la eternidad y en una condición espiritual, así que su pecado se hizo eterno y no hay ninguna persona que espiritualmente o humanamente pueda morir para cubrir el pecado del diablo. ¿Amén? Bueno, no sé si me entendió, pero el asunto es que a través del hombre entró la transgresión. Pero te quiero hablar de lo que sucedió después. Porque, ¿sabe algo? Yo me atrevo a decir que el hombre era tan tremendo, era tan tremenda la autoridad que ese hombre tenía, Adán tenía y Eva, que hasta los árboles le obedecían. Si él tenía ganas de comer algo, cualquier fruto, él solamente ordenaba y lo veía ahí, caía de la mata. Él no se montaba en las matas, ni chuzaba para que cayera nada. Él no pescaba, los peces saltaban cuando él daba la orden. Usted dirá, ¿cómo usted sabe eso, pastor? Bueno, Adán fue capaz de ponerle nombre a todos los animales. Y los animales, siendo animales, obedecían la orden de Adán cuando los llamaba por su nombre. O sea que había poder en las declaraciones de Adán. Adán era un Dios con D minúscula en el Edén. Porque Dios le dijo a Adán y a Eva que se iban a enseñorear, iban a ser como Dios.
para todo lo que él había creado, y eso fue lo que le puso la vena al diablo así, porque el diablo todo lo que andaba buscando era ser como Dios. Así que por eso fue una de las razones por las cuales fue atacado Adán. Adán tenía una autoridad tremenda en lo que decía. Adán necesitaba trabajar porque él solamente daba la orden y se ejecutaba. Así como Dios hizo todas las cosas dando la orden, también Adán podía dar órdenes y sucedían las cosas. Pero ahí sucedió algo tremendo en la vida de Adán y de Eva. Que el principio de autoridad que Dios había creado desde el principio, valga la redundancia, fue violado por Eva. ¿Por qué? Bueno, porque había un principio de autoridad establecido. Era Dios, el hombre y Eva. Dios, el hombre y Eva. Y todo se volvió un caos porque el hombre que tenía una autoridad por encima, un nivel espiritual por encima de su esposa, terminó obedeciendo la orden y los deseos de la esposa, que tenía un nivel de autoridad inferior al de él. Y Eva, que tenía una autoridad en el Edén parecida a la de su esposo, porque también daba órdenes y sucedían las cosas, esta mujer obedeció a la creación que Dios había creado inferior a él. Así que se rompió el equilibrio de autoridad. Y Dios tuvo que tomar la decisión de sacarlos del huerto del Edén. Ahora ellos sabían lo bueno y lo malo, tenían poder de tomar decisiones. Y cuando salieron del huerto del Edén ya tenían conciencia. Así que Dios se la dejó, le dijo: aquí está el bien y el mal, la muerte y la vida, escojan ustedes ahora. Ustedes tienen el poder para tomar decisiones. Ahora, si ustedes me aman, me buscarán. Si ustedes me necesitan, tendrán que buscarme. Tremendo eso, ¿no? Dios, siendo todo poder, omnipotente, estando en todo lugar, todo lo sabe, aún así Dios, hay dos cosas que están privadas para Él y no puede pasar por encima de ellas. Número uno, lo que ya Él estableció por su palabra. Nunca pasa Dios por encima de lo que dijo. Número dos, Dios no puede violar la voluntad de un hombre y obligarlo a obedecerlo. Son dos cosas que están privadas para Dios. No puede Dios, siendo Dios, pasar por encima de eso. El hombre, dicen por ahí un dicho que el hombre labra su propio destino, dice un adagio. Eso es verdad. Porque son tus decisiones y mis decisiones las que nos garantizan un futuro de bendición o un futuro de lágrimas. Porque todo lo que tú y yo hacemos tiene una consecuencia positiva o negativa dependiendo de lo que hayamos hecho. Amén. Y a su nombre. Así que ellos, número uno, perdieron la autoridad que tenían. Y como perdieron la autoridad que tenían, ahora todo lo que Dios había creado no le iba a obedecer ni a Adán ni a Eva. Ya no le podían rendir obediencia la creación porque ellos habían caído de la autoridad. Perdieron la autoridad. Entonces la sentencia para el hombre es: la tierra ahora está bajo maldición por tu pecado. Con el sudor comerás. Y ahora la tierra no te va a dar lo que tú quieras. Ahora tendrás que abonarla, cuidarla y prácticamente rogarle para que te dé de comer. Tendrás que cuidarla. Tremendo, cayó de la gracia y perdió la autoridad que tenía. Perdió la bendición que tenía. Y a la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en tu preñez. O sea que la mujer sí le dolía cuando paría. Hay muchos por ahí que creen que a María no le dolió cuando tuvo el Señor. Isaías dice que rompió, dice que atravesó y rompió la virginidad de su madre porque abrió su matriz. O sea que ella le tuvo que haber dolido. Claro que le dolió. La mujer sí tenía dolores, pero no como los que tiene ahora, pero multiplicados, pero sí había. Amén. Cayeron de la gracia. Ahora, la pregunta del millón es: ¿por qué? Sencillo. Porque ellos no edificaron su vida en el Edén sobre la roca. Le voy a decir qué significa esto. Edificar sobre la roca significa tres cosas. Déjeme la chuleta que tengo aquí. Número uno, significa establecerse. Diga conmigo: establecerse. Posesionarse. O tomar posesión, que es igual. Y número tres, asentarse. Le voy a explicar cada una de ellas. Edificar sobre la roca significa establecerse. Establecerse, si lo busca en el diccionario, significa fundar, decretar, instituir. Fundar, dedicar, instituir. Eso es establecerse. Posesionarse significa tener o saber algo, dominar
Hay una posesión. Cuando un demonio toma posesión de un cuerpo, decimos siempre, oye, está poseído, porque él se siente dueño. Y casi siempre los demonios poseen a alguien que ya tenía dueño, por eso es que le llamamos posesión demoníaca. Porque todo ser humano, aunque esté descarriado, aunque nunca haya conocido a Dios y tenga encuentro con Dios, esa persona le pertenece, fue comprada por la sangre de Cristo. Y el diablo no tiene derecho de estar ahí. Realmente no tiene derecho de estar ahí. Pero como hay puertas abiertas, él entró y se hizo dueño, pero él no es dueño porque no está escriturado, no está escriturada esa persona. Él no tiene la escritura de la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque ya tiene dueño. Aunque sea un terreno supuestamente baldío, sí tiene dueño. Lo que pasa es que esa persona no sabe que le pertenece a Cristo. Por eso el diablo viene y toma posesión. Y entonces él se cree dueño de esta persona. Hasta que llega uno más fuerte que él y le muestra las escrituras de la casa, que son las manos y el costado, y le dice, yo fui el que morí por él, me pertenece a mí, y lo echa fuera. Amén. 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 Asentarse significa fundar una ciudad. Un asentamiento es una ciudad, no es un terreno vacío. Así que cuando nosotros hacemos estas tres cosas, o se cumplen en nosotros estas tres cosas, nosotros estamos edificando sobre la roca. Esto fue lo que lo hizo Adán. Porque Adán vivió en el Edén como inquilino. ¿Sabe por qué vivió como inquilino? Porque de ahí lo botaron. Dice que Dios lo echó de ahí. Así lo dice con esa palabra. Y lo echaron del Edén. Porque él lo edificó sobre la roca. Él estaba ahí de paso. Ahora, ¿qué significa esto? Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 7. Espero que puedas estar aprendiendo algo de esto. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice así la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras, digo mi Señor, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué el hombre era prudente? Porque edificó su casa sobre la roca. Porque Jesús decía que había edificado su casa sobre la roca, porque no solamente oía, sino que hacía lo que estaba oyendo. Llevaba a cabo. Versículo 25: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué no cayó? Porque tenía cimientos. No cayó porque tenía cimientos. Por eso no cayó. Estaba sobre la roca. Versículo 26: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La insensatez no es de los incrédulos. La insensatez no es de aquella persona que no conoce a Dios. Usted no sabía que la insensatez no la cargan aquellas personas que no conocen al Señor. La insensatez son de aquellas personas que no han creído en Dios. ¿Por qué hago esta separación? Usted dirá, pero es que el que no ha conocido no cree. Hay mucha gente en la iglesia que no lo ha conocido. ¿Y a su nombre? Gloria. Porque una cosa es que tú conozcas a alguien de nombre y otra cosa es que te haya relacionado con él. Usted ha escuchado lo que dicen por ahí, que no es igual creer en Dios que creerle a Dios. Hay una diferencia aquí. Porque yo solamente le creo a alguien que me diga algo a alguien que yo conozco. Pero si es alguien que yo no conozco, oye, parece verdad, pero es que yo no te conozco, yo te conozco de nombre, pero o sea, ¿entendés? Pero cuando tú lo conoces y tienes relación con él, tú le crees porque tú tienes conocimiento, conoces a la persona, tienes relación con la persona. Y tú eres capaz de creerle. Entonces, es difícil creerle a alguien que no conocemos. Adán no conocía a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Así que la insensatez es cuando hacemos algo que sabemos que está mal, mas sin embargo lo hacemos. Sabiendo que vamos a tener consecuencias, lo hacemos. Eso es insensatez. O sea que aquí Dios está hablando a la iglesia. No es para los inconversos. Versículo 27. Este insensato que edificó su casa sobre la arena, sabiendo lo que iba a suceder, dice que descendió lluvia y vientos.
y ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hubo pérdida, porque la inversión, aunque era grande, fue una inversión mal hecha. El dinero fue mal invertido, se invirtió mal porque no había fundamento. O sea que lo importante aquí no es lo que tú puedas hacer más rápido, sino que lo que tú estés haciendo tenga un fundamento, porque siempre van a venir ríos, siempre van a soplar bien. Así que la obra que nosotros hacemos, Dios la prueba con el viento y con los ríos. Si se cae, es porque no estaba fundada sobre la roca. La pregunta del millón es la siguiente: ¿dónde está edificada nuestra vida? ¿Dónde está edificado nuestro matrimonio? ¿Dónde están edificados nuestros hijos? Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Pues bien, la gente que edifica sobre la arena, le voy a poner un ejemplo de quiénes son. Resulta que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. El sueño de todos ellos no era entrar a la tierra prometida. El sueño que ellos llevaban en la mente era no hacer más adobe. Ellos no querían hacer más bloques, más ladrillos. Ellos no querían estar hastiados. Ellos lo que querían era salir de él. La visión de ellos no era tomar posesión de él. La visión de ellos era salir de Egipto. Y salieron de Egipto. Cuando llegaron al desierto, allí murieron todos sus sueños, porque estuvieron 40 años haciendo tiendas y viviendo de un lugar a otro como nómadas. Hay mucha gente que usted la ve hoy en una iglesia y mañana la ve en otro lado. Hoy está prendido bajo el fuego del Espíritu y mañana está triste y llorando porque se le presentó un problemita y ya no quiere congregarse porque lo botaron del trabajo. Son personas que no están edificando su vida sobre la roca, está sobre la arena. Y como está sobre la arena, se han acostumbrado a hacer tiendas y vivir de un lado para otro y cargar con la tienda a cuestas todo el tiempo. Hoy la monto aquí, mañana donde me agarre la noche. Son personas que nunca llegarán a ser dueños ni propietarios de nada porque edificaron su vida sobre la arena. Y a su nombre. Este es el tipo de personas que ha edificado sobre la arena, que viven como Adán, como inquilinos. Nunca serán dueños ni propietarios de nada, porque lo que Dios les da o lo que viene a sus manos, como viene se va, porque su vida está edificada sobre la arena. Porque así como Dios le habla, por un lado le entra y por otro lado se le sale la palabra. Y entonces decimos que el profeta es falso y que estaba soñando cosas que no tenía que soñar, de caraota o qué sé yo, y resulta que el profeta sí es de Dios y que Dios se habló, pero hay una distancia entre lo que Dios dice y lo que Dios hace. Está dividido en dos, entre lo que Dios dice y lo que Dios hace. Hay un espacio de tiempo y ese espacio se llama creer. Dios dice, yo creo, y Él hace. Si Dios dice, Él no va a pasar de lo que dijo al hecho. Tiene que pasar primero por lo que yo creo. Tiene que pasar por mi fe. Si Dios dijo, yo creí lo que salió de la boca de Dios, Él está comprometido ahora y lo va a hacer. Pero si Dios dijo, y usted no creyó, porque miró fuera al profeta y no lo que estaba dentro del profeta, entonces usted, hermano, se va a quedar esperando que se cumpla. Y no va a suceder nada. Cuando la palabra profética sale de la boca de Dios, la palabra profética nunca más va a regresar a ti. Ella toma una distancia y esa distancia se llama tiempo. Ahora la palabra dejó de ser palabra profética. Ahora se va a convertir en una meta a alcanzar. Ya no vuelve más a mí, ahora tengo yo que ir hacia la palabra. Y yo no voy a caminar hacia la palabra si no la creí. La palabra que salió de la boca de Dios, dice Isaías 55, que no retorna vacía. Trae fruto siempre. Usted dirá, si trae fruto siempre, entonces sí se va a cumplir en mí. Un momento. Cuando Dios suelta la palabra y hay personas que la escuchen, el que crea la palabra, así no sea la persona que recibió, se puede cumplir en él. Yo digo que la palabra profética, cuando sale de la boca de Dios, es como un cheque al portador. El que lo encuentre lo puede cambiar, porque no tiene nombre. Cuando la palabra profética sale de la boca de Dios, aunque te la esté diciendo a ti, no lleva tu nombre. Por eso el apóstol, cuando escribió, dijo que la palabra profética o la profecía no es de interpretación
¿Sabe qué sucedió con Caín? Bueno, que Dios aconseja a Caín y le dice, mira hijo, yo sé que tú estás triste, ha decaído tu semblante, ya Dios sabía lo que el hombre iba a hacer, pero te voy a dar un consejo. Si tú haces bien, no serás enaltecido. Claro que sí. Pero si tú no haces el bien, el mal entonces está a la puerta. En todo caso, mira, tu deseo es tuyo, está sobre ti y tú te enseñorearás de tu deseo. En otras palabras, ¿sabe qué le dijo Dios? Haz lo que te dé la gana. ¿Y sabe qué hizo el versículo que sigue? Se levantó y mandó a la hermana. ¿Y sabe qué sucedió después? Vino la consecuencia. Entonces vinieron los ayes y ayes. Este castigo es muy grande para mí, ¿quién puede soportarlo? Pero ya Dios le había advertido. Yo siempre he dicho que cuando alguien toma la decisión de pecar, ni Dios lo hace cambiar de opinión. Ni que venga Dios y se le aparezca cambie de opinión. Porque cuando alguien toma una decisión, casi siempre la termina haciendo. Así le dije yo a un par de familias que se fueron para Colombia y hoy están pasando más trabajo que ratón en ferretería. Mi esposa me llamó esta tarde y no me alegro por eso. Mi esposa me llamó esta tarde y me dijo que bueno, que habló con la mamá de ellos y están mal, están muy mal, pero mal. Me mandó a decir la mamá, que es colombiana, que orara por misericordia porque sus hijos estaban en desobediencia por no haber acatado lo que le dije yo, no, lo que le dijo Dios a través de mí. No se puede. Y Dios mismo le advirtió y le habló a él, a Caín. Y aún así había tomado su decisión y lo hizo. ¿Le impidió Dios hacerlo? No, porque él había tomado su decisión. ¿Y a su nombre? ¿Dónde estamos edificando? ¿Estamos edificando sobre la arena? ¿Por qué será que muchas cosas de nuestra vida no se nos han dado? Puede ser que hayamos estado edificando sobre la arena, yo. Quiero otra palabra para ti. Quiero que vayas a Lucas capítulo 6, versículo 46. Aleluya. Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os diré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué no la movió? Sencillo, el que hizo esa casa se tomó tiempo antes de levantar paredes en hacer huecos profundos hasta encontrar el suelo más duro, al que nosotros le llamamos, o la Biblia le llama roca. Y después que encontró ese suelo, aunque se demoró bastante cavando y ahondando, entonces fue que comenzó a levantar las paredes. Lo importante no es que lo hagas rápido, hermano. Lo importante es que lo que tú hagas esté seguro que está en un buen cimiento. Lo importante no es el tiempo en el cual tú salgas de aquí al ministerio. Lo importante no es el tiempo en el cual Dios cambia a tu esposo. Lo importante no es que conviertas o que vuelvas o que disfraces de evangélica a tu hija o a tu hijo. No, lo importante es que su vida y la vida de tu familia esté edificado sobre la roca, aunque te tardes algo, pero que haya unas buenas bases, que haya unos buenos cimientos. Que cuando hayan movimientos de tierra telúrgicos, las paredes no se agrieten, no se rajen. El problema no es el terreno, querido hermano, el problema son las bases. No escatimes en gastos. Si tienes que durar un poco más de tiempo y gastar un poco más de recursos, pues gasta un poco más de recursos en lo que piensas hacer, pero hazlo sabiendo que vas a tener un buen futuro y que no vas a tener pérdida en lo que tú estás haciendo con tu vida. Hay personas que se pelean por cargos en la iglesia y duran más peleándose por el cargo que lo que duran cuidando el cargo, o que lo que duran permaneciendo en el cargo. ¿En dónde estamos edificando? ¿Sabe algo?
Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios no esperó 40 años en el desierto esperando que el pueblo se arrepintiera, ¿yo? Porque ninguno de ellos entró. Dios no se tardó 40 años en el desierto esperando eso, porque ya Dios sabía cómo eran ellos. ¿Sabe por qué Dios tardó 40 años en el desierto? Esperando por ellos, o trabajando por ellos. ¿Sabe qué era lo que Dios esperaba? Que los niñitos que venían tomando teta, cuando venían cruzando el Jordán, crecieran. Porque eran esos niñitos los que iban a cortar cabeza de gigantes. ¿Sabe algo? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iban cruzando el Mar Rojo. Ellos no iban corriendo allí valientemente y iban sonriendo y contentos y alegres. ¿Saben cómo iban corriendo ellos? Ellos iban asustados, porque el ejército más grande de ese tiempo, con un poder guerrerista o bélico más grande, venía detrás de ellos para acribillarlos, para matarlos y para hacerlos pedazos. El hombre más importante y más poderoso de ese tiempo venía detrás de ellos. Casi nunca el faraón salía a las batallas y ese día se tomó el trabajo de salir. Esta gente lo que estaba era asustada. Y cuando cruzaron el mar y fueron del otro lado, se pusieron a cantar cuando vieron que toda esta gente Dios la había despedazado y la había ahogado en el mar. Pero cuando Dios pasó por el río a Josué y a la gente que iba con él, yo imagino que Josué, antes de cruzar el río, dijo: pero ya el río se dividió, pero yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Primero les voy a decir algo: ¿con qué nos vamos a encontrar del otro lado? Y después entonces ustedes verán si me siguen o no. ¿Se acuerdan de las uvas grandes? Sí. ¿Se acuerdan de los frutos y grandes? Sí. Así como esos frutos son los gigantes que están ahí esperando. Tienen hambre. El brazo de uno de ellos es como el tamaño de nosotros. ¿Quieren ir? ¿Me siguen? Y ellos dijeron: te seguiremos. Cuando ellos cruzaron el río, sabían que lo que estaba del otro lado era un gigante, gigantes inmensos, y ellos no estaban huyendo, ellos iban a la batalla. Muy diferente a la mentalidad de los que cruzaron el mar a los que cruzaron el río, ¿cierto? Estos venían huyendo, estos tenían que ir a pelear del otro lado. Estos venían a hacer tiendas en el desierto, pero esta gente que iba a cruzar el río tenían que tomar posesión, tenían que establecerse, tenían que asentarse en ese lugar y edificar sobre la roca. ¿Sabe algo? Dios llevó para la Zulita un par de personas antes que yo. La primera pareja que Dios envió, el hermano, bueno, cayó por allí en pecado, se fue, dejó a la esposa y la mujer le dio miedo y llamó inmediatamente a esta persona y le entregó a la iglesia. Hoy en día la mujer me dice, habló conmigo, mi amiga, me dijo: yo me equivoqué, por miedo entregué la obra. Y esta persona pues hizo algo peor y me dejó a mí como herencia un mal testimonio y un montón de gente que no quería saber nada ni de los evangélicos y menos de los pastores. Y tuve que luchar con este gigante y cortarle la cabeza. Él no me entregó gente, me entregó simias. Mi iglesia era mis 2 hijos y mi esposa. Esa era la iglesia. Él no me entregó iglesia, me entregó un púlpito y 43 sillas. Fue lo que me entregó. Y me dejó, aparte de eso, un problema en el pueblo. La gente donde me veía la cabeza no me quería ver lo que era mal recibido en todas partes cuando decía soy pastor y quedé en la iglesia que se llamaba Fulana de Tal, y hasta ahí llegaba, eran mis credenciales negras. Ni para qué le iba a decir eso. Ese fue el gigante con quien nos tocó luchar, ¿no? La gente que fueron para allá fueron a hacer tiendas, fueron a ver qué salía de todo eso. Dios no anda inventándose cosas, ni tampoco Dios anda viendo a ver si le sale o no la cosa que no. Dios no anda en eso. Cuando Dios toma una decisión es porque tiene un sueño y lo va a ejecutar. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Pues bien, la gente que edifica sobre la arena, le voy a poner un ejemplo de quiénes son. Resulta que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. El sueño de todos ellos no era entrar a la tierra prometida. El sueño que ellos llevaban en la mente era no hacer más adoración.
Ellos no querían hacer más bloques, más ladrillos. Ellos no querían, ya estaban hastiados. Ellos lo que querían era salir de él. La visión de ellos no era tomar posesión de él. La visión de ellos era salir de Egipto. Y salieron de Egipto. Cuando llegaron al desierto, allí murieron todos sus sueños, porque estuvieron 40 años haciendo tiendas y viviendo de un lugar a otro como nómadas. Hay mucha gente que usted la ve hoy en una iglesia y mañana la ve en otro lado. Hoy está prendido bajo el fuego del Espíritu y mañana está triste y llorando porque se le presentó un problemita y ya no quiere congregarse porque lo botaron del trabajo. Son personas que no están edificando su vida sobre la roca, está sobre la arena. Y como está sobre la arena, se han acostumbrado a hacer tiendas y vivir de un lado para otro y cargar con la tienda a cuestas todo el tiempo. Hoy la monto aquí, mañana donde me agarre la noche. Son personas que nunca llegarán a ser dueños ni propietarios de nada porque edificaron su vida sobre la arena. Y a su nombre. Este es el tipo de personas que ha edificado sobre la arena, que viven como Adán, como inquilinos. Nunca serán dueños ni propietarios de nada. Porque lo que Dios les da o lo que viene a sus manos, como viene, se va. Porque su vida está edificada sobre la arena. Porque así como Dios le habla, por un lado le entra y por otro lado se le sale la palabra. Y entonces decimos que el profeta es falso y que estaba soñando cosas que no tenía que soñar, de caraota o qué sé yo. Y resulta que el profeta sí es de Dios y que Dios se habló. Pero hay una distancia entre lo que Dios dice y lo que Dios hace. Está dividido en dos, entre lo que Dios dice y lo que Dios hace. Hay un espacio de tiempo y ese espacio se llama creer. Dios dice, yo creo, y Él hace. Si Dios dice, Él no va a pasar de lo que dijo al hecho. Tiene que pasar primero por lo que yo creo. Tiene que pasar por mi fe. Si Dios dijo, yo creí lo que salió de la boca de Dios, Él está comprometido ahora y lo va a hacer. Pero si Dios dijo, y usted no creyó, porque miró fue al profeta y no lo que estaba dentro del profeta, entonces usted, hermano, se va a quedar esperando que se cumpla. Y no va a suceder nada. Cuando la palabra profética sale de la boca de Dios, la palabra profética nunca más va a regresar a ti. Ella toma una distancia y esa distancia se llama tiempo. Ahora la palabra dejó de ser palabra profética. Ahora se va a convertir en una meta a alcanzar. Ya no vuelve más a mí, ahora tengo yo que ir hacia la palabra. Y yo no voy a caminar hacia la palabra si no la creí. La palabra que salió de la boca de Dios, dice Isaías 55, que no retorna vacía. Trae fruto siempre. Usted dirá, si trae fruto siempre, entonces sí se va a cumplir en mí. Un momento. Cuando Dios suelta la palabra y hay personas que la escuchen, el que crea la palabra, así no sea la persona que recibió, se puede cumplir en él. Yo digo que la palabra profética, cuando sale de la boca de Dios, es como un cheque al cortador. El que lo encuentre lo puede cambiar, porque no tiene nombre. Cuando la palabra profética sale de la boca de Dios, aunque te la esté diciendo a ti, no lleva tu nombre. Por eso el apóstol, cuando escribió, dijo que la palabra profética o la profecía no es de interpretación privada. Quiere decir que la palabra profética no tiene tu nombre y apellido. Tú no eres el dueño de lo que Dios dijo. Dios lo dijo, y si tú lo crees, se cumple. Si tú no lo crees y lo que Dios te dijo, se le cumple a Él. Y a su nombre. Hay una distancia entre lo que Dios dice y lo que Dios hace. Es lo que yo creo. Que le dije al principio, hay dos cosas que están privadas para Dios. Él no puede pasar por encima de lo que yo quiero hacer. Nunca Dios va a violar tu poder de tomar decisiones, tu libre albedrío. Jamás. El hombre tomó la decisión y se pecó y se fue del buque y se despecharon del Edén. ¿Sabe qué sucedió con Caín? Bueno, que Dios aconseja a Caín y le dice, mira hijo, yo sé que tú estás triste, ha decaído tu semblante, ya Dios sabía lo que el hombre iba a hacer, pero te voy a dar un consejo. Si tú haces bien, no serás enaltecido. Claro que sí. Pero si tú no haces el bien, el mal entonces está a la puerta. En todo caso, mismo,
Tu deseo es tuyo, está sobre ti y tú te enseñorearás de tu deseo. En otras palabras, ¿sabe qué le dijo Dios? Haz lo que te dé la gana. ¿Y sabe qué hizo el versículo que sigue? Se levantó y mandó a la mano. ¿Y sabe qué sucedió después? Vino la consecuencia. Entonces vinieron los ay, ay, ay. Este castigo es muy grande para mí, ¿quién puede soportarlo? Pero ya Dios le había advertido. Yo siempre he dicho que cuando alguien toma la decisión de pecar, ni Dios lo hace cambiar de opinión. Ni que venga Dios y se le aparezca cambie de opinión. Porque cuando alguien toma una decisión, casi siempre la termina haciendo. Así le dije yo a un par de familias que se fueron para Colombia y hoy están pasando más trabajo que ratón en ferretería. Mi esposa me llamó esta tarde y no me alegro por eso. Mi esposa me llamó esta tarde y me dijo que bueno, que habló con la mamá de ellos y están mal, están muy mal, pero mal. Me mandó a decir la mamá, que es colombiana, que orara por misericordia porque sus hijos estaban en desobediencia por no haber acatado lo que le dije yo, no, lo que le dijo Dios a través de mí. ¿No se acuerdan? Y Dios mismo le advirtió y le habló a él, ahí. Y aún así había tomado su decisión y lo hizo. ¿Le impidió Dios hacerlo? No, porque él había tomado su decisión. Y a su nombre. ¿Dónde estamos edificando? ¿Estamos edificando sobre la arena? ¿Por qué será que muchas cosas de nuestra vida no se nos han dado? Puede ser que hayamos estado edificando sobre la arena, ¿no? Quiero leer otra palabra para ti. Quiero que vayas a Lucas capítulo 6, versículo 46. Aleluya. Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os diré aquí de semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué no la movió? Sencillo, el que hizo esa casa se tomó tiempo antes de levantar paredes en hacer huecos profundos hasta encontrar el suelo más duro, al que nosotros le llamamos, o la Biblia le llama roca. Y después que encontró ese suelo, aunque se demoró bastante cavando y ahondando, entonces fue que comenzó a levantar las paredes. Lo importante no es que lo hagas rápido, hermano. Lo importante es que lo que tú hagas esté seguro que está en un buen cimiento. Lo importante no es el tiempo en el cual tú salgas de aquí al ministerio. Lo importante no es el tiempo en el cual Dios cambia a tu esposo. Lo importante no es que conviertas o que vuelvas o que disfraces de evangélica a tu hija o a tu hijo. No, lo importante es que su vida y la vida de tu familia esté edificado sobre la roca, aunque te tardes algo, pero que haya unas buenas bases, que haya unos buenos cimientos. Que cuando haya movimientos de tierra telúrgicos, las paredes no se agrieten, no se rajen. El problema no es el terreno, querido hermano, el problema son las bases. No escatimes en gastos. Si tienes que durar un poco más de tiempo y gastar un poco más de recursos, pues gasta un poco más de recursos en lo que piensas hacer, pero hazlo sabiendo que vas a tener un buen futuro y que no vas a tener pérdida en lo que tú estás haciendo por tu vida. Hay personas que se pelean por cargos en la iglesia y duran más peleándose por el cargo que lo que duran cuidando el cargo, o que lo que duran permaneciendo en el cargo. ¿En dónde estamos edificando? ¿Sabe algo? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios no esperó 40 años en el desierto esperando que el pueblo se arrepintiera, ¿oyó? Porque ninguno de ellos entró. Dios no se tardó 40 años en el desierto esperando eso, porque ya Dios sabía cómo eran ellos. ¿Sabe por qué Dios tardó 40 años en el desierto? Esperando con ellos o trabajando con ellos. ¿Sabe qué era lo que Dios esperaba?
que los niñitos que venían tomando teta, cuando venían cruzando el Jordán, crecieran. Porque eran esos niñitos los que iban a cortar cabeza de gigantes. ¿Sabe algo? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iban cruzando el Mar Rojo. Ellos no iban corriendo allí valientemente y iban sonriendo y contentos y alegres. ¿Saben cómo iban corriendo ellos? Ellos iban asustados, porque el ejército más grande de ese tiempo, con un poder guerrerista o bélico más grande, venía detrás de ellos para acribillarlos, para matarlos y para hacerlos pedazos. El hombre más importante y más poderoso de ese tiempo venía detrás de ellos. Casi nunca el faraón salía a las batallas y ese día se tomó el trabajo de salir. Esta gente lo que estaba era asustada. Y cuando cruzaron el mar y fueron del otro lado, se pusieron a cantar cuando vieron que toda esta gente Dios la había despedazado y la había ahogado en el mar. Pero cuando Dios pasó por el río a Josué y a la gente que iba con él, yo imagino que Josué antes de cruzar el río dijo, pero ya el río se dividió, pero yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Primero les voy a decir algo, ¿con qué nos vamos a encontrar del otro lado? Y después entonces ustedes verán si me siguen o no. ¿Se acuerdan de las uvas grandes? Sí. ¿Se acuerdan de los frutos y grandes? Sí. Así como esos frutos son los gigantes que están ahí esperando. Tienen hambre. El brazo de uno de ellos es como el tamaño de nosotros. ¿Quieren ir? ¿Me siguen? Y ellos dijeron, te seguiremos. Cuando ellos cruzaron el río, sabían que lo que estaba del otro lado eran gigantes, gigantes inmensos. Y ellos no estaban huyendo, ellos iban a la batalla. Muy diferente a la mentalidad de los que cruzaron el mar a los que cruzaron el río, ¿cierto? Estos venían huyendo, estos tenían que ir a pelear del otro lado. Estos venían a hacer tiendas en el desierto, pero esta gente que iba a cruzar el río tenían que tomar posesión, tenían que establecerse, tenían que asentarse en ese lugar y edificar sobre la roca. ¿Sabe algo? Dios llevó para la Zulita un par de personas antes que yo. La primera pareja que Dios envió, el hermano, bueno, cayó por allí en pecado, se fue, dejó a la esposa y la mujer le dio miedo y llamó inmediatamente a esta persona y le entregó a la iglesia. Hoy en día la mujer me dice, habló conmigo, mi amiga, me dijo, yo me equivoqué, por miedo entregué la obra. Y esta persona pues hizo algo peor y me dejó a mí como herencia un mal testimonio y un montón de gente que no quería saber nada ni de los evangélicos y menos de los pastores. Y tuve que luchar con este gigante y cortarle la cabeza. Él no me entregó gente, me entregó sillas. Mi iglesia era mis 2 hijos y mi esposa. Esa era la iglesia. Él no me entregó iglesia, me entregó un púlpito y 43 sillas. Fue lo que me entregó. Y me dejó aparte de eso un problema en el pueblo. La gente donde me veía la cabeza no me quería ver. Era mal recibido en todas partes cuando decía soy pastor y quedé en la iglesia que se llamaba Fulana de Tal Cristo. Y hasta ahí llegaba, eran mis credenciales negras. ¿Y para qué le iba a decir el resto? Ese fue el gigante con quien nos tocó luchar, ¿verdad? La gente que fueron para allá fueron a hacer tiendas. Fueron a ver qué salía de todo eso. Dios no anda inventándose cosas, ni tampoco Dios anda viendo a ver si le sale o no la cosa que... No. Dios no anda en eso. Cuando Dios toma una decisión es porque tiene un sueño y lo va a ejecutar. Y yo creo que aunque esas personas no establecieron nada porque andaban, Dios a nosotros nos llevó para establecerlo. Y no solamente es que nos va a establecer, sino que nos va a poner como cabeza y no por cola, porque vamos a estar en toda la entrada, en la puerta de entrada del pueblo. Cualquier persona que vaya para los Zulitas, que usted le pregunte, ¿usted conoce la Zulita? Pregúntele primero si usted conoce a la iglesia Catedral de Unción, porque es lo primero que se van a encontrar antes de llegar allá. Porque cuando Dios te llama, Dios te unge. Y cuando Dios te unge, te honra y te respalda y aprueba lo que tú estás haciendo. Hay dos cosas que parecen parecidas, pero no lo son. Número uno, el respaldo.
Hay gente que Dios respalda y caen en el suelo y se paran, lloran, gimen cuando el hombre o la mujer está ministrando porque Dios lo respalda. Pero puede ser que aunque tenga respaldo, Dios no lo haya aprobado, porque la aprobación es diferente al respaldo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de aquí tienen hijas? Hijas, hembras. Yo tengo una, tiene ya casi 15 años. ¿Y sabe algo? Dios guarda a nuestras hijas, pero si por casualidad de la vida cualquiera le sucede de que su hija sale embarazada a los 15 o a los 14 años, aunque usted le haya permitido tener ese noviecito con quien salió embarazada, le aseguro que usted no dio la aprobación para que esa niña a esa edad saliera embarazada, ¿cierto? Nadie va a aprobar eso. Un padre de familia no va a aprobar que su hija salió embarazada a los 14 y que tenga que dejar los estudios. ¿Ustedes estarían de acuerdo? ¿Aprobarían eso? Díganme. Claro que no. Pero cuando esa niña que salió embarazada tenga 9 meses y vaya a dar a luz, ¿en dónde va a estar usted? Dígame rápido, que esto es rápido, dígame. ¿Dónde van a estar las madres? A ver, ¿dónde va a estar? ¿Dónde? Con ella cuando esté dando a luz. O sea que usted le está dando su respaldo, pero usted me dijo ahorita que no estaba de acuerdo. O sea que son dos cosas muy diferentes, respaldar que aprobar, ¿cierto? Hay mucha gente por ahí que aunque tienen el respaldo, Dios no los ha aprobado. Por eso Pablo dijo que teníamos que ser obreros aprobados, que no tuviéramos de qué avergonzar y de qué arrepentirnos. Contemos con el respaldo, gloria a Dios, pero más que eso contemos con la aprobación. La aprobación la tienen los hijos cuando salen por la puerta de frente con la bendición de su papá y de su mamá. Cuando yo salí para Mérida, bueno, gloria a Dios que había un grupo de pastores que me pusieron las manos y me despidieron en bendición. Pero yo no quiero padres adoptivos, yo quiero uno propio. Y quiero que la iglesia esté bajo la cobertura de uno propio. Amén. Esto no me lo vinieron a contar, esto me lo mostró el Señor. Hay que leer la Biblia. Amén. Así que cuando Josué salió al ministerio, Josué no solamente tenía el respaldo, querido hermano, Josué estaba aprobado porque Moisés, antes de subir al monte y entregarse allí para el Señor, impuso las manos sobre él y lo dejó enfrente. Y Josué, siendo tan valiente que era el hombre, que dijo que lo comeremos como pan, cuando el pueblo se le acercó y le dijo: mijo, si Dios te respalda, como respaldó a nuestro amado Moisés, contá con nosotros, mijo, que te vamos a obedecer todo. Pero si Dios no está contigo, no te vistas, porque no vas. Al hombre le temblaban las piernas. ¿Sabe por qué le temblaban? Porque ese hombre había estado en medio del tabernáculo y vio la gloria de Dios, escuchaba cómo Dios hablaba con Moisés cara a cara. El hombre conocía la relación tan genuina que Moisés había tenido con Dios. Ese hombre había visto la gloria de Dios en la vida de Moisés, de su Señor Moisés. El compromiso en el que el pueblo lo estaba metiendo era bien grande. Y Dios tuvo que acercarse a Moisés y decirle: tranquilo, mijo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y lo mismo que le dije a él, te lo digo a ti: el que se levante contra ti, delante de ti caerá, porque lo harás sin mí. Estaré contigo. Qué bueno cuando somos respaldados por Dios, pero qué maravilloso cuando Dios aprueba lo que tú haces. Cuando tú edificas sobre la roca, eres aprobado por Dios. Cuando edificamos sobre la arena, podemos tener respaldo. De pronto puede descender maná del cielo o codornices y puede Dios alimentarnos y darnos de beber de la peña. Y podemos ver el mar que se abre y podemos ver señales. Pero si no estamos aprobados, moriremos en el desierto como esta generación. Aunque ellos vieron milagros, claro que vieron señales y milagros en Egipto y en el desierto. Hermano, pero estar en medio de la unción o en medio de las señales no te garantiza que tú estás aprobado. ¿El pueblo de Israel vio la gloria de Dios o no? Claro, toda la gente que salió de Egipto vio la mano poderosa de Dios. Todavía nadie ha visto, todavía de los que estamos vivos, un mar que se abra como lo vieron ellos. Mas sin embargo, viendo todas las señales y los milagros y los prodigios que Dios hacía, murieron todos en el desierto y ni uno de ellos pudo entrar, ni siquiera Moisés pudo entrar en la bendición. Impresionante.
Solamente Caleb y Josué de esa generación y los huesos de José pudieron ver la tierra prometida. Y aparte de ellos, bueno, todos esos niñitos bebés que venían en la barriga y que venían tomando leche. Dios esperó 40 años para que crecieran la futura generación que sí iba a cortar cabeza de gigante. Hermanos, seamos de esa generación que conquista, seamos de la generación que toma posesión, seamos de la generación que son dueños, propietarios, seamos de la generación, hermanos, que podemos hacer asentamientos y colocar ciudades en diferentes lugares, iglesias en diferentes sitios. Dios quiere llamar a una generación así. Pero es necesario que lo que oímos lo hagamos. Hay una cosa particular entre los griegos y los hebreos bastante tremenda, y es que cuando un griego escuchaba una palabra, una orden, lo primero que el griego hacía, claro, como era muy sabio, entre comillas, el hombre se sentaba, la persona se sentaba a meditar en la orden que le habían dado, a ver si le convenía, viendo todos los pormenores y tal, si lo hago así, o si lo hago ahorita, pero de pronto si me espero más tarde. ¿Saben qué terminaban haciendo estos tontos? No hacían nada. Desobedecían la orden porque se sentaban a pensar cómo lo iban a hacer. Pero ¿saben los hebreos qué hacían? Cuando se les daba una orden, lo primero que salían era corriendo, hacían lo que iban a hacer, regresaban y se sentaban cansados a ver qué era lo que habían hecho. ¿Qué fue lo que hizo? Eso es obediencia. La voluntad de Dios no fue creada por el Señor para ser entendida, sino para obedecer. Dios no creó su voluntad para que los hombres la entendieran. Siempre he dicho esto: si un hombre naciese o un ser humano nace y es capaz de entender la voluntad de Dios en el momento, el trono de Dios está a punto, está peligrando. Siempre he dicho eso. Es imposible que el hombre entienda la voluntad de Dios en el momento. Todo el mundo dice siempre ¿por qué sucede esto? Y después entonces dicen, era por él. No entendemos. Así que la voluntad de Dios no fue creada para ser entendida, sino para obedecerla. Y lo que trae bendición en la voluntad no es entenderla, es hacerla. Amén. Sí. Lo que trae resultado es hacer la voluntad de Dios. Cuando el hombre comenzó a razonar a Dios y a pensar si era verdad que se iba a morir o no se iba a morir, terminó pecando. Cuando le damos vuelta a lo que Dios dice, terminamos haciendo lo que Dios no quiere. Y a su nombre. Así que cuando Dios nos hable, hagamos lo que Dios dice. Edifiquemos sobre la roca para que tengamos bendiciones. Edifiquemos sobre la roca para que seamos perdurables en el tiempo. ¿Queremos ser perdurables en el tiempo? Edifiquemos sobre la roca. ¿Queremos andar de un lugar a otro, como dijo Judas, como nubes errantes sin agua, lanzadas por los vientos por todos lados? ¿Queremos ser de esa forma? Pues edifiquemos entonces sobre la arena. Judas dijo que las personas que edificaban sobre la arena son como los árboles otoñales que no tienen hoja y aparte de eso no tienen fruto. Están desarraigados 2 meses porque donde los plantaron, el que lo plantó pensaba que era la tierra, lo sacó de ahí y lo sembró en otro lado, y más sin embargo ni hoja ni fruto. Desarraigado 2 meses y sin fruto, dice Judas. El problema no es la tierra, el problema no es la iglesia, no es el local, no es el sitio. El problema soy yo. Y a su nombre. Hay mucha gente que anda buscando iglesias perfectas. Hay mucha gente que cuando sucede cualquier cosita o lo miran mal o de repente no lo saludaron ese día, se va para otro lugar. Han edificado sus vidas sobre la arena. ¿Sabe qué va a suceder? Van a venir ríos y van a venir vientos. Van a soplar contra esa edificación para probarla y la ruina va a ser grande. ¿Sabe qué es lo mejor que podemos hacer? Quedarnos donde estamos. Así que hayan truenos o tiemble la tierra, usted quédese tranquilo donde Dios lo colocó. Eche raíces donde usted está. Si nosotros no echamos raíces, no podemos saber si damos buen fruto o mal fruto, porque todavía no se ha visto nada, lo que hay son hojas. Y a su nombre. Voy a dejárselo hasta ahí. Después le comparto otras cosas en otro momento de este tema, pero creo que lo que usted tenía que saber en esta noche ya lo sabe, por lo menos hoy. Vamos a ponernos sobre nuestros pies
Le damos gracias a Dios por esta palabra que ha bendecido mi vida. Prediqué esto en la iglesia el 3 de enero, todavía no sabíamos nada de terreno, y el lunes, eso fue el domingo, y el lunes después de haber predicado este mensaje llegó la buena noticia. Amén. Dios quiere establecerte, Dios quiere establecer tu casa, Dios quiere establecer tu vida, pero tienes que cavar hondo y buscar la roca. Establécete y a su nombre. Ok, vamos a orar entonces, vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra en esta noche. Dios, gracias por permitirme estar acá, Señor, con el apóstol y con su gente acá en este lado de la ciudad. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por la gente que pudo venir en esta noche y escuchar esta bendición. Espero que tú les bendigas grandemente, así como has bendecido otro sitio, has bendecido la iglesia, el pastoreo, has bendecido mi vida con esta palabra. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mira, un fuerte